hoy con Jorge Patrono. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación, Lonia. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que estáis, los que vais a ver este vídeo. Se lo estaba comentando a Jorge antes de empezar. Jorge, para mí, para mi pareja, después de haber tenido una decaída brutal Mm, y de haber pasado por un periodo de, bueno, una crisis, tuvimos la suerte, entre comillas, que ya sabemos que no se trata de suerte, sino que se cruzaron en nuestro camino Jorge Patrono y Silvia, maravillosos, con su canal que se llamaba, creo que se llamaba creandotuvida.com. ujú. Y empezamos Qué, a hacer unos cursos con ellos y de verdad es que las energías se movieron como nunca y a partir qué de ahí lindo, qué arrancamos. lindo. Hermoso. Una maravilla, una maravilla. Pero bueno, vamos a hacer una presentación y así como vamos entrando, pues iremos tocando un poquito todos los temas, si te parece. ¿Quién es Perfecto. Jorge? Pues bueno, Jorge tiene un montón de facetas, pero nos vamos a centrar en que es compositor, productor, diseñador de sonidos, productor de televisión, con una experiencia de más de 30 años en la industria del entretenimiento hispanoamericano. Ha sido nominado 2 veces para los premios Grammy, entre otras distinciones y reconocimientos. Si bien su pasión por la música comenzó a una temprana edad, alrededor de los 19 años, Jorge desarrolló otra gran pasión y profundo interés por la ciencia y la espiritualidad, lo que le llevó a una búsqueda de información por más de 30 años. En el Ujú. año 2007 creó junto a Silvia el sitio web creandotuvida.com. De ahí viene muchísimo más. Jorge, no sé por dónde empezar, porque la verdad es que lo que siento ahora mismo es entusiasmo, Qué lindo, qué bueno. de verdad, entusiasmo. Eh, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad, os estamos súper agradecidos. ¿Cómo, cómo a los 19 años empezaste a sentir te empezó a picar esa curiosidad, esa búsqueda? Sí, mira, yo vengo de una familia católica, muy católica. Mi abuela era súper católica, súper religiosa. Mi mamá fue criada en colegio de monjas y entonces también fue muy católica. Y de alguna forma yo recibí eso y cuando fui a la escuela llegó el momento de la primera comunión y todo ese tipo de cosas. Y yo tenía muchas preguntas y nadie me decía las respuestas. O sea, preguntaba de muchas cosas que me iban enseñando con respecto al catecismo y yo no me alcanzaba lo que me decían. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre fui muy inquisitivo, siempre quise saber, ¿ok? Las cosas sí porque sí conmigo no funcionan, ¿ok? O sea, si me decís que algo es, necesito una explicación, algo que me demuestre que eso es así, ¿ok? Entonces, no lo encontré en la religión, pero me di cuenta que había algo más que esto que estamos viviendo acá, ¿no es cierto? Esto tridimensional, esto que consideramos sólido en nuestra realidad. Y el primer libro que encontré así en mi propia casa, que ni sabía que estaba, en una biblioteca que había en un cuarto donde yo tenía mi batería, yo era batería, yo estudié batería, lo primero que hice en la música fue estudiar batería. Encuentro un librito chiquito que se llamaba Siddhartha, de Hermann Hesse, el autor alemán. Y digo, me lo leí en una noche. Empecé a leer, no paré de leerlo. Era finito, realmente no era muy grande. Me lo comía el libro, o sea, empecé a leerlo y no podía parar y terminé de leerlo y dije, wow, hay algo más seguro, ¿ok? Entonces, de ahí empezó, de ahí empezó. De eso es algo que tengo como una especie de llamado interior a ver qué más hay en este, que no es solamente esto que estamos viendo, sino que había algo dentro mío que me decía que había mucho más, ¿ok? Después de eso yo empecé a leer a Gurdjieff, todo lo que tenía, Gurdjieff y Ouspensky, que es el cuarto camino, que es una filosofía muy dura, una filosofía
con poca emoción, pero con mucha, mucha cabeza, y que en su momento me mostró, ¿no? O sea, muchas cosas con respecto a la realidad. Eh, por ejemplo, había un ejercicio que se hacía que se llamaba el ejercicio del stop, que por ejemplo si estabas en una reunión con gente, cuando nos reuníamos, ¿no? Así, gente que estábamos estudiando lo mismo, eh, el coach que estaba con nosotros decía, en un momento uno estaba hablando o tomando algo, y el coach decía, stop. Cuando decía stop, usted tenía que dar duro y hacer consciente lo que estabas viviendo en ese momento. ¿Qué estabas diciendo? ¿Cómo estabas poniendo tu cuerpo? ¿Cómo te sentías? Cada cosa que en ese momento, hacerlo ahora consciente. Y se descubren cosas increíbles, ¿ok? Porque realmente uno en sociedad y cómo se muestra algo que a veces es artificial, no somos eso, somos lo que presentamos a la sociedad por miedos, por ego, por muchas cosas, pero en definitiva me dio a entender de que había algo en mí que estaba mostrándose hacia el mundo, que era diferente a lo que yo tenía dentro mío, y por qué existía esta dicotomía entre la realidad externa y la interna. Pasó los años, a los 30 años yo me vine a Estados Unidos. Y cuando llegué acá busqué un grupo de Gurdjieff, pero no me sirvió, me pareció que ya no era la etapa de que estaba viviendo, y encontré a Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda tiene un centro acá maravilloso que se llama Lake Shrine, frente al mar, en donde hacen los retiros, y hice el curso de Kriya Yoga de 2 años, que recibes una lección cada 2 semanas por correo, en esa época por correo, ahora es por email, y hace los ejercicios que corresponden durante esas 2 semanas. Terminé el curso de Kriya Yoga, aprendí meditación profunda, aprendí lo que es el estado de Samadhi, cuando dejas de respirar, cuando entras en meditación profunda y sales del cuerpo y tu cuerpo deja de respirar porque no necesita esa respiración, estás en estado cataléptico casi. Y fui parte ayudé en el templo a instalar todo lo que era video y sonido, me metí mucho con la filosofía de Paramahansa Yogananda, que es científica filosófica. O sea, él trajo a Estados Unidos la idea de meditación desde el lado científico. Entonces, yo tengo mucho ese lado lógico, que me gusta la explicación, y tengo también el otro lado intuitivo, donde bajo información, y aprendí desde hace bastante que existen estados en los cuales vos podés hacer preguntas a ese campo cuántico, inteligencia universal, Dios, como vos lo quieras llamar, en donde cuando haces esa pregunta en ese estado, la respuesta baja. Y entonces ahí empezó a cambiar mi vida en muchos aspectos, ¿no? O sea, así fue como hice el documental Tu vida, tu creación, por ejemplo, sin saber qué significaba. Este, Te quedó bárbaro. fue un milagro, o sea, lo único que te puedo decir es que fue un milagro. ¿Por qué? Eh, cuando creandotuvida.com también está Creando tu vida en YouTube, el canal de YouTube. Y ahí yo puse todos los reportajes que iba haciendo de la gente que me interesaba a mí, porque básicamente yo lo ponía, o sea, yo lo hacía para mí, lo que me gustaba, lo que sentía que me servía, lo publicaba y lo traducía y todo. Eh, y en un momento me di cuenta que tenía como 100 reportajes de gente muy, muy importante. Y entonces, bueno, digo, estaban ahí gratuitamente en el internet para que todo el mundo lo viera, que esa era mi misión, digamos. Y llegó un momento que dije, ¿qué puedo hacer con todo este material? ¿No? Y ahí me bajó un documento. Tu vida, tu creación. Fue lo primero que me bajó. Tu vida, tu creación. Tu vida, tu creación. ¿Qué es tu vida, tu creación? Un documental. Ok. Y entonces empecé a ver cómo hago un documental. Yo nunca había hecho un documental. Entonces empecé a indagar. Hablé con la productora de What the Bleep. ¿Qué rayos sabemos? Qué sé yo. Me dijo, mirá, yo lo hice así, así, así. Qué Este, bueno. Claro, entonces yo le dije, mirá, yo lo estoy haciendo así, me dice, te deseo mucha suerte porque es muy complicado como lo tenés que hacer porque no tenés una historia para seguir un hilo conductor de todo eso que tenés ahí, que es un montón de información, pero cómo lo llevas a un lugar en donde tenga un hilo conductor, ¿no es cierto? O sea, que le sirva al televidente. Y le digo, mira, no sé, realmente no sé, yo no lo estoy haciendo, estoy pidiendo
haciendo la pregunta y me vuelve la respuesta y voy avanzando paso a paso. Llega un momento, me llevó 3 años hacerlo, llega un momento que tengo 27 personalidades, 15 tópicos y no los puedo enganchar, no los puedo poner en una línea. Entonces, bueno, me quedé estancado casi un año que no lo podía terminar. Y entonces volví al estado, o sea, para que entiendas, cuando digo para bajar información, hay un estado específico se llama teta o theta en inglés, que es entre 4 y 8 Hz, ¿ok? Cuando vos estás en ese estado de meditación, que no estás dormido, estás muy consciente, pero el ego queda a un costado, sos más esencia, y esa baja cantidad de frecuencias te permite acceder a lo que es la intuición, a ese susurro que viene todo el tiempo, pero que el ruido de la vida no te deja escuchar. Y en ese momento, cuando estás en ese estado, que también se llama estado de coherencia cardíaco-cerebral, cuando estás en ese estado y en esa frecuencia, es cuando tienes que hacer la pregunta, ¿ok? Porque es como si fuese un rayo láser. La diferencia entre hacer una pregunta en ese estado es, si yo te lo puedo comparar con cuando iluminas la luz en tu cuarto, prendes la luz de tu cuarto, la lámpara ilumina absolutamente todo el cuarto. Lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que está desordenado, lo que está sucio, lo que está limpio. Pero si cuando estás en estado de esta frecuencia cera de 4 a 8 Hz, es un rayo láser. Te conviertes en una idea muy profunda, muy fuerte, que llega muy directa y baja lo mismo que mandaste. No hay excepción. Ese es un poder que tenemos todos, pero que no nos enseñaron desde chiquitos a usarlo. Y es como Tesla creó 700 patentes o como Royal Rife creó las frecuencias para matar las células que no nos pertenecen en el cuerpo con frecuencias. Y cada uno de las, hasta Einstein ha creado desde ese lugar interior cómo bajar esta información. ¿Ok? Sería buenísimo que se enseñara en las escuelas. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a que todo es desde el cuerpo. Tenemos que salir y a pelear con la vida, ¿viste? Hay que pelear, la vida hay que pelearla. No, 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 no. No, no, ese es un concepto totalmente erróneo. En la vida hay que fluir, que es completamente diferente, como un río, ¿no es cierto? Y nosotros Sí, estamos ahí, en ese río, ¿no es cierto? Entonces, exacto. eso es fundamental, fundamental. Dime el comentario que tienes. No, no, no. Te iba a decir que es que sí, que fluir no significa que tengamos que estar simplemente con el cuerpo parado sin hacer nada. Fluir con la vida es dejar que podemos continuar con nuestras tareas cotidianas, pero fluir con la vida. Es decir, no lo Bueno, que tú dices, salir a pelear para conseguir algo, ¿no? Sino dejar que ese campo cuántico, esa información que forma parte de nosotros, podamos manejarla así como es la creación en sí, ¿no? La yo creación creo en que sí se trata de eso, ¿no? Yo creo que hay que empezar a entender un poquito más qué somos. El problema Claro, viene de que no sabemos qué somos. Nos dieron el manual de un automóvil y en realidad somos seres humanos. Entonces, nos vemos como máquinas y así nos ve la medicina alópata también. Te saco una parte, te pongo otra, te doy esta píldora. Imposible, imposible tratar así al ser humano. Es imposible. El punto es el siguiente. Si tú crees que eres tu cuerpo, vas a vivir una vida con una conciencia muy baja. claro. Y cuando hablo de conciencia baja, hablo en hertz, la vibración. Las vibraciones bajas van muy cerca de la Tierra, las vibraciones cada vez más altas van más cerca del campo cuántico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos posicionados cuando creemos únicamente en nuestro cuerpo? En lo más bajo de la creación. Con esto no quiero decir que el cuerpo no sea importante. El cuerpo es un vehículo. Y es el vehículo que le permite al alma tener una experiencia sensorial, dual, tridimensional, temporal. Nada más. No le agregues ninguna otra función al cuerpo. Y la creación más grande del cuerpo es la reproducción. Tener un bebé es la creación más grande de la polaridad femenina y masculina. Esa creación
Nos la dio el universo, nos la dio Dios, como una forma de entender qué es el amor incondicional. Es un lugar donde cuando vos te metés ahí, no te cabe la menor duda de cuál es la emoción del amor incondicional. Entonces, ¿por qué es bueno sentir ese amor incondicional? Porque es en el estado más alto de homeostasis para este vehículo, es cuando estás más sano. Cuando generás, como dice Bruce Lipton, epigenéticamente, la química de la salud. Ese amor cura cualquier cosa. Más allá de cualquier medicamento sintético, no hay nada que supere eso. Entonces, cuando entendemos que el cuerpo tiene limitaciones y que el cuerpo es como el teléfono celular que tiene apps, tiene 5 apps, ¿ok? Tacto, olor, sabor, vista y oído. Nada más. Eso es todo lo que tenemos ahí. Y con eso tenemos que entender la realidad. Ahora, en el documental yo expresé algo que aprendí con varios de estos científicos. ¿Qué es la realidad que nosotros podemos percibir desde los 5 sentidos? Bueno, la diferencia es tan grande entre la realidad y lo que nosotros percibimos como un grano de arena en un edificio de 100 pisos. El edificio de 100 pisos es el universo y el grano de arena es nuestra visión. Desde ese grano de arena queremos explicar el universo. Imposible. No lo podemos hacer desde ahí. No hay forma. No hay forma. Entonces, ¿qué pasa? Si usamos el cuerpo con la función que fue creada, pero tenemos en claro qué experiencia quiero vivir en este cuerpo, qué es lo que yo quiero vivir en esta vida, en este momento, en este presente. ¿Quiero tener un hijo? Bueno, gracias a Dios, gracias al campo cuántico pude tener 2, maravilloso, una experiencia increíble, me cambió la vida, me cambió la forma de pensamiento y todo. ¿Qué más quiero hacer? Bueno, quiero hacer un documental, quiero tener experiencias con gente brillante, quiero exponer toda esta información en el mundo, en la comunidad global hispana, porque yo soy hispano, yo vengo de Argentina, con descendencia española e italiana, porque mis 2 abuelas son españolas, mis 2 abuelos son italianos, después de la guerra fueron a Argentina, así que yo soy 100% europeo, pero nací en América. Y entonces, eh, desde que yo empecé a ver la vida desde ese lugar, lo único que te puedo decir es que las cosas vienen a mí sin que yo tenga que pelearlas, ¿ok? Sin tener que poner el cuerpo, sin tener que enfermarme para lograr algo. Y por otro lado, me permite ver cómo eso que yo estoy imaginando, lo veo como si fuese un puzzle, ¿viste? O sea, como si fuese un rompecabezas. Y digo, bueno, yo tengo una idea en la cabeza, pero ¿cómo se va a formar? Y voy viendo cómo va apareciendo los elementos, la gente, las posibilidades y todo, y se empieza a armar delante mío. Eso es fluir, pero para eso necesitas hacer ciertas cosas, o sea, tenés que entender qué es coherencia cardíaco-cerebral, qué es meditación, qué es estado de samadhi, qué es una buena dieta. Una buena dieta te ayuda, obviamente. Eh, y también entrar en vos mismo y decir, o sea, qué sé yo estoy en mi tercera edad en estos momentos, ¿no es cierto? ¿Y qué significa la tercera edad? Bueno, significa que la muerte está más cerca. Y la muerte forma parte de la vida. Nosotros cuando nacimos ya firmamos un documento que dice que nos vamos a morir. O sea, está puesto, vida y muerte es un lapso que está relacionado con el cuerpo. Cuanto antes entendamos que vamos a morir, mejor va a ser la posibilidad de creaciones que vamos a tener en los años que estamos viviendo y vamos a vivir más en el presente y no tanto proyectando a un futuro. Por ejemplo, yo en estos momentos no me proyecto a más de los próximos 10 años. Mis próximos 10 años tienen misiones, ¿ok? Y proyectos que los voy a ir cumpliendo año tras año. Cuando tenía 30, mis proyectos tenían 30 años ¿cómo se llama?, de longevidad. Podía pensar en, bueno, cuando me retire. No, 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 ya me retiré. Ahora yo estoy trabajando en lo que yo quiero, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? La tercera edad es una edad maravillosa si la vives desde ese lugar de misión, con toda tu experiencia y la pones ahí afuera al servicio.
eso es para mí lo que me llevaría a mí a tener un final dentro de este vehículo que me deje en paz y que me permita evolucionar a un nivel de conciencia más alto, porque realmente te digo, estoy cansado de la tercera dimensión, estoy cansado de la dualidad, estoy cansado de la guerra, estoy cansado de todo esto que está pasando y quisiera elevar un poco más para que la próxima vez sea no la tercera, sino la cuarta dimensión, por lo menos. ¿Entendés? Hay muchas dimensiones, pero por lo menos la cuarta, ¿ok? Porque ya esto a mí me molesta, me duele mucho ver lo que pasa, siento mucha empatía. Cuando abrís el corazón, después ya no podés volver para atrás y empezás a ver la realidad desde otro lugar. Pero bueno, por ahí tienes alguna pregunta, porque si, pues yo puedo seguir hablando toda la vez, pero viste. No, no, por supuesto, encantada, encantada que te expreses con totalmente con naturalidad y así como lo piensas, lo estás plasmando y fantástico, fantástico. La mayoría de personas que queremos, porque las personas no despiertan, lo que despierta es la parte de ti que no es la persona. Sería así. No sé si lo explico de otra forma, pero yo creo que me entiendes. Porque El decimos, tema, no, seres despiertos. el tema es de dónde estás poniendo la atención. ¿Ok? Porque Claro, si pones la atención desde el cuerpo y desde el ego, la vida se convierte en una cosa muy diferente. ¿Ok? Porque en definitiva no es la realidad que corresponde. O sea, vos estás viviendo, ¿viste cuando miras una novela en televisión? No es real, es una novela. Bueno, nuestra vida de alguna forma, egoicamente es una novela. Y nosotros nos vamos moviendo en cosas que nos gustan, nos hacen bien, otras que nos disgustan, otras que nos amargan. En realidad son todas experiencias del ego. ¿Has leído un curso de milagros o no? mira, ahora que lo dices, tú tenías en tu página web, en vuestra página web, un desplegable donde estaba una chica, no recuerdo ahora qué facilitadora era, pero empezaba con un curso de milagros, ¿no? Y yo digo, ¿pero qué es esto de un curso de milagros? Esto era el año 2011, 2011, sí. Silvia Digo, Freire. ¿qué es? Y empecé a investigar. ¿Era Dime, Silvia Freire? ¿Quién era la persona? Silvia, es que no sé, no recuerdo, perdóname, pero es que para los nombres ya cuando hace tantos años, pues ya no estoy segura. Creo que no. Ok. Bueno, la Posiblemente otra, era otro nombre. ¿era americana o era hispana? Era hispana, bueno, al menos hablaba en español. Ok. Entonces, es que ahora justamente no lo recuerdo, pero me llamó tanto la atención que en el año, que unos meses después de leer, por supuesto, a nuestro querido Bruce Lipton, La biología de la creencia, fue el impulso donde digo, sí, somos energía, somos vibración, ¿y qué más? ¿Qué más hay ahí? Había algo que me estaba tocando el corazón. Y fue cuando empecé definitivamente el curso de milagros y lo hice de la P a la PA hasta hace un año. Y no es que lo haya dejado, porque esto no se deja, sino que No, simplemente he dejado de necesitar esta herramienta, porque creo que lo entendí, pero lo entendí con unos altibajos durante todos estos años, pero finalmente de un día para otro, después de haber pasado un camino que no es lineal, digamos, lo entendí. claro. Entonces, sí, ha sido el motor de mi camino más potente, el curso de milagros, y en el que me siento más, el que más resuena conmigo, digamos. Bueno, para mí es un libro maravilloso. Yo hice los 365 ejercicios 2 veces Sí, y un día salí a la calle y vi una realidad diferente, porque es como reprogramar tu eso. cerebro, los dos lados del cerebro, y entender un poco más qué es la realidad. Es un libro maravilloso. A mí, yo tenía mis dudas, porque el título no me llegaba. La palabra milagro para mí era una cosa muy religiosa.
Ahí. Es Y el título lo que no deja llegar, claro. exacto, me ponía en un lugar como diciendo, uy, no, otra vez religión no, no quiero, dogma no quiero. Y cuando me lo recomendó, ¿sabes quién empezó con el curso de milagros? Mi esposa Silvia. Ella fue la que empezó con el Ah, curso de milagros. mira, Y yo cuando ella sí. me lo Ah, traía, yo lo miraba y decía, no, no, seguilo vos. No, a mí no me llama la atención claro, esta palabrita milagro. Y, y llegó pero un te momento que, tocan. sí, y llegó un momento que lo vi y dije, ah, ok, porque a mí me gusta mucho lo práctico, ok, no me gusta solamente la información intelectual. Intelectualmente podemos aprender un montón de cosas, pero hasta que no lo bajás a la práctica en tu vida cotidiana, no se convierte en conocimiento, sino que es un hecho más egoico. Mirá todo lo que yo sé más que vos, no. Eso no sirve para nada. El punto es, ok, ¿qué aprendí? ¿Y cómo lo aplico en mi realidad hoy, en este presente, en mi vida? ¿Y qué produce dentro de mi vida? Entonces, recién ahí es cuando sé. Antes de eso no sé nada. Lo único que sé es un montón de cosas, pero que no tienen, si yo no las bajo a la tierra, no me sirven para nada. Entonces, había una frase del curso de milagros que es cuando empieza, que dice, el amor es lo opuesto al miedo. Punto. Ya con eso solo ya es un cachetazo que te dice, ¿cómo? El amor es lo Sí, opuesto. No puede ser, el amor, el opuesto es el odio. No, es el miedo. ¿Por qué? Porque el ego es estado de supervivencia y te hace tener miedo de todo lo que no entiende. exacto. Entonces, como el ego es que lo necesitamos y tiene una función muy importante. Si yo veo fuego, pongo la mano y me quemo, el ego me va a decir la próxima vez, no, no pongas la mano sobre el fuego, ya te acordás que te quemaste. O cuando salís a la calle, o lo que sea, es supervivencia. Pero ¿qué pasa? Estamos viviendo en una sociedad, en un mundo, en donde todos los días es supervivencia. Ese es el problema más grave que tenemos los seres humanos en estos momentos. Todos los días tenemos miedo. Todos los días estamos pensando que algo malo va a pasar, porque todos los días vemos noticias que son horribles. Entonces, es un tema grave, ¿por qué? Porque en estado de supervivencia, como dice Bruce Lipton, cuando tenemos miedo, somos menos inteligentes, porque se bloquea el lóbulo frontal y nos vamos a la parte más reptiliana. Entonces, ¿qué pasa? Desde ahí no hay conexión con el campo cuántico, no hay intuición, no hay nada. Es supervivencia. Es o salgo a pelear, o salgo corriendo, o me escondo en algún lado, pero no es nada que yo pueda decir que yo realmente que me haga sentir bien, que es una misión. No, no, no. Estoy completamente en la parte animal y toda esa parte maravillosa que tenemos porque venimos de ese mismo lugar, como almas, que del otro día estaba escuchando una definición de qué somos, y dice, nosotros venimos de la luz y pasamos por un filtro en donde se dividen los colores. Somos todos los colores, pero en realidad venimos de la misma luz. Y eso me pareció hermoso, me pareció brillante y súper claro de entender. Estamos todos separados porque hay un prisma que nos separó a todos para hacernos independientes y el libre albedrío, pero en definitiva, todos unidos a la misma luz, todos. Entonces, como no nos dijeron eso, como no podemos ver eso desde el estado egoico, estamos constantemente peleándonos desde el cuerpo. Y entonces, ¿qué experiencia tenemos? Una experiencia horrible, porque no sé, o sos víctima o sos victimario, o sea, no hay mucho Claro, más. No claro, hay mucho más. incluso cuando parece que estás en paz, no es estar en paz, es estar con el ego calmado, que nada tiene que ver con la paz. Claro, yo creo La que paz claro, es yo creo que lo más esencia. importante, una de las cosas que para mí también me llegaron ya ahora, ¿no? A mi edad, es que básicamente lo material empezó a tener mucho menos sentido y lo espiritual se sobrepuso sobre lo material y cada cosa que yo voy haciendo en estos momentos tiene que tener primero una importancia espiritual, emocional y un Claro, servicio que posteriormente pueda ser un hecho económico, sí, porque es necesario en el mundo material en el que vivimos, si no yo no lo puedo hacer. Por algo, por 12 años yo cerré Creando tu Vida porque nos estábamos fundiendo económicamente. O sea, yo daba demasiado, todo era todo gratis, yo no tenía forma de recuperar todos los gastos. Yo viajaba, hacía los reportajes, hacía las traducciones, hacía los cursos, hacía de todo,
pero nunca entraba dinero porque yo no lo había hecho desde ese lugar. Sí, muy bohemio, muy lindo, pero llegado un momento no lo podía seguir pagando. Cada vez había más gente, cada vez había más cosas y había que pagarlas de algún lado. Entonces tuve que recluirme y decir, no lo puedo seguir haciendo porque si no me voy a declarar bancarrota. Por eso frené. Aparte era demasiado trabajo para mí y yo tenía que hacer otras cosas, tenía hijos chicos, bueno, ya era otra vida, ¿viste? Ya había cambiado mi vida mucho. Ahora vuelvo de otra forma, ¿entendés? Ahora vuelvo de otra forma. Ahora vuelvo con los proyectos bien claros. Eh, por ejemplo, Bruce Lipton en Argentina ahora en noviembre es un proyecto para mí que es un sueño. Yo ya lo había llevado hace 12 años a Buenos Aires, pero en esa época fue únicamente para profesionales de la salud. Fue una conferencia muy pequeña. Ahora no, ahora es un teatro de 1.100 personas. Vamos a hacer un workshop para profesionales de la salud de 6 horas. O sea, hacemos varios eventos. Hacemos un evento en Uruguay también, una conferencia en Uruguay, en Punta del Este. Entonces, pero todo esto vino a pedido de Bruce. Bruce me llama un día y me dice, quiero volver a Argentina. Y yo no tenía Qué bueno. claro, yo no tenía ni la menor idea de que él quería volver a Argentina. Entonces, cuando él me lo ofrece a mí, le digo, bueno, déjame ver cómo podemos hacer, porque el dólar cambió de la época que fuimos hace 12 años, el dólar estaba a 24 pesos y ahora está a 1.300. Le digo, los dólares ahora son carísimos, no sé cómo vamos a... Déjame ver si puedo hacerlo, porque realmente es un riesgo económico muy grande. Bueno, finalmente pude poner todo en orden, armé un team de gente allá que no lo armé yo, se pegaron a mí, se vinieron de esta forma que te estoy diciendo, cómo fue fluyendo. Te voy a dar un ejemplo para que te des cuenta la diferencia entre fluir y tratar de empujar con el cuerpo. O sea, yo la conferencia de Buenos Aires, que es el día 30 de noviembre, es un sábado 30 de noviembre, es todo el día, son 7 horas. Hay 3 invitados más, ¿ok? Porque no lo quise hacer solamente con Bruce, quería hacer una cosa más grande. Entonces, estaba buscando los invitados que podían hablar en la conferencia antes de Lipton. Y bueno, fui buscando psicólogos, psiquiatras, esto, lo otro, y encontré una persona que tenía que ver con biología, de allá, obviamente de Argentina, que tenía libros, que tenía 2 millones de followers en el Internet. O sea que era un buen candidato para promocionar también el evento. Hablo con él y me doy cuenta que no coincidíamos mucho. Su forma no era la que yo estaba buscando, era una cosa un poquito demasiado egoico y qué sé yo. Y dije, bueno, digo, quizá esta no sea la persona. Gente que estaba conmigo o que está conmigo produciendo el evento me decía, no lo podemos perder, tiene 2 millones de followers, ¿cómo vamos a hacer? Es un influencer, bla, 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 bla. Entonces yo lo que dije fue lo siguiente, este proyecto no depende de una persona, ni de un influencer. Claro, Este proyecto tiene una misión y el que se suma a este proyecto es porque comparte la misión. Yo no tengo que convencer a nadie y ustedes tampoco. Y quiero que empiecen a mirar esto desde el lado de la misión y no desde el lado de que si alguien no participa, el proyecto no se hace. 3 días más tarde, se suma una persona, influencer, 2 millones de personas, un tipo divino que se llama Apud, Marcos Apud, que es psicólogo, trabaja sobre biohacking, sobre longevidad, ama a Lipton, se comunica conmigo y dice, yo quiero estar. Le digo, bueno, ¿querés hablar? Ok, tenés 1 hora para hablar antes de Lipton. Enloquecido estaba, agradecidísimo. Y trajo exactamente claro. lo mismo que me traía otro, que no encajaba, que yo en otro momento lo hubiese querido convencer, llevar, le hubiese, no sé, hubiese hecho de todo desde mi cuerpo y después sale todo mal, te lo aseguro. Sí, ¿Entendés? sí, sí, sí. Cuando vas con la masa y, y no con la energía, funciona así. Y eso es lo que te Estás, da la experiencia, eso es lo que te da la edad, si aprendiste algo después de muchos años de vida, porque si seguiste con lo mismo, bueno, te vas a morir igual y vas a volver a nacer otra vez y otra vez pañales y otra vez mamá. O sea, es así, ¿me entendés? O sea, de alguna manera, todas estas experiencias, si ponemos el ego en el lugar que corresponde, el ego nos avisa de ciertas cosas que también nos sirven. Porque
por un lado, si yo dejo al ego como el mono que salta de un lado al otro, me va a decir, no, no lo puedes dejar porque este... Pero si yo le dejo al ego en un lugar sano, el ego me va a decir, acordate que en otro momento hiciste lo mismo y te fue muy mal. Pero tengo que Sí, estar en sí, otro sí, estado. Tengo que estar en otro estado para entender eso, ¿ok? Porque hay claro. un estado, eso se llama un nivel de conciencia un poco más alto. Un nivel de conciencia un poco más alto. Porque el nivel de conciencia es lo que te permite a vos ver más claro y más, cada vez más elevado. ¿Y qué pasa? Cuando te vas elevando más, muchas cosas que quedaron abajo pierden sentido, ya no te tocan. Ya no tienes que deliberar, ya no tienes que discutirlas, ya quedaron afuera. Y hay una frase también que vino también del curso de milagros, que para mí fue básica. El mundo externo es neutral y es Claro. difícil de entender, porque vemos el sufrimiento de la gente, vemos las guerras, vemos todo, pero en realidad es neutral. Es que en Aparte, realidad está dentro de ti. Tú es neutral y tú pues lo estás pintando a tu forma. ¿Por qué alguien está experimentando algo aparentemente terrorífico y otra persona está viviendo en otro estado? Pues porque ya lo está viendo de otra forma, ¿no? Entonces, es neutral. A mí me costó entenderlo. A veces lo he estado hablando con algún facilitador así del curso, porque yo tardé tantos años en entender el curso, te digo que entenderlo, integrarlo, ¿no? De lo ujú, fácil que es. Me dice, pues esto fue porque tú lo querías entender desde el ego. Y desde claro, el ego es muy complicado, porque en primer lugar, no me gustaba el título. En segundo, Dios, hermanos y, y bueno, en fin, toda la terminología me parecía tremendamente, me chocaba demasiado. claro, Pero por otra parte, se me abrió como una especie de llamado que empecé a ponerme a sentir, a querer buscar más, a querer indagar más dentro, ¿no? Pero no terminaba de entender, porque lo hacía desde el personaje, claro, hasta que me di cuenta que era la proyectora de todo lo que estoy viendo. claro. Realmente, hasta que no me di cuenta de ahí, no entendí el curso de milagros. Lo estaba haciendo con el ego, y el ego va contigo a todas partes, porque tú crees que eres él, ¿verdad? Tú crees que eres el ego. Y necesitas mucha práctica y mucha meditación, como decías antes. No nada de sentarse con el cuerpo y con una forma de vestir, y con hacer, sino una meditación muy, muy profunda. Entonces, a veces de la manera más sencilla lo puedes entender. Pero la verdad es que cuando lo hacía con el ego, sufrí muchísimo, Jorge, porque era muy doloroso hacer el curso con el ego. Claro, claro. Y hay partes Se que el ego tenía no que llega a sentar. comprender, no puede comprender. No, Eh, no. es un problema porque También el ego... hay otros autores. Perdona. Otros Sí, autores, como por ejemplo Nisargadatta Maharaj, así, que son del hinduismo. Y da igual, están diciendo lo mismo en diferentes palabras, pero no se trata de que sueltes y lo pierdas todo, sino de que no, sueltes para ganarlo todo. Cuando lo sueltas, el personaje, lo ganas todo. Yo claro. lo comprobé contigo con ese curso de 28 días. La Ah, primera ¿hiciste vez el curso de los estaba 28 despistado. días? Sí, sí. La segunda vez empecé a ver energías, tanto físicamente con mis sentidos, a palparlas, a sentirlas, con mis sentidos físicos. Entonces dije, mira, esto ya, en fin, Qué bueno que lograste ver eso, porque el tema es me básicamente, encantó, sí, el me tema, encantó. ese lo voy a hacer de vuelta, pero ahora va a ser 28 días, todos los días es un día, ¿ok? Y va a ser con más información, porque yo ese lo hice básicamente, tenía cosas de curso de milagros y cosas de la biología de la creencia. Yo en ese momento estaba muy, muy metido con lo de Lipton. Eh,
cuando yo leí La biología de la creencia, me cambió la visión de muchas cosas de mi vida. Bruce es un gran maestro, gran maestro. Aparte de Es tener maravilloso. conocimientos, sí, sabe cómo expresar ese conocimiento, te puede hacer entender cosas dificilísimas para una persona completamente llana. Y tuve la suerte de poder conocerlo en persona después de leer el libro. O sea, yo leí su libro, me voló la cabeza, inmediatamente me metí en su página web y vi que estaba todo en inglés y no había nada en español. Y entonces había un PDF que lo bajé que se llamaba La inteligencia de las células, me acuerdo, en inglés. Tenía como 10 páginas. Lo traduje al español y se lo mandé a la secretaria, se llamaba en esa época, no me acuerdo el nombre, pero bueno. Ella no trabaja más con él, se retiró. Y se lo mando a ella y le digo, tienen que poner algo en español en su website porque esta información se tiene que conocer en Latinoamérica. La mujer no entendía nada, dice, ¿quién es este loco? Y entonces me agradeció y le dije, bueno, yo quisiera poder entrevistar al doctor Lipton. Fue cuando Lipton fue, creo que, mi primer entrevista con nada más que un grabador, o sea que fue con audio y un par de fotos con una cámara. Esa fue mi primera entrevista, creo yo, si no me equivoco. Me dijo en ese momento, no, Bruce Lipton está muy ocupado, que ponele, era jueves y está muy ocupado, no te voy a poder dar ese tiempo, qué sé yo. Ok, colgué, me metí en la página, miré. Al día siguiente él estaba en San Francisco, dando un workshop de 3 días con Rob Williams, el de Psyche. No sé si sabes quién es Rob Williams. Sí, Psyche, que ellos trabajaban juntos. Bueno, falleció ayer Rob Williams, me acaban de avisar. Eh, bueno, pues la sí, verdad es que sí, los conozco por ti, porque bueno, desde que empezamos a seguiros, bueno, pues en paz descanse. bueno, cuando yo veo que al día siguiente, esto era un jueves, al día siguiente, viernes, él iba a estar en San Francisco, me tomé un avión primera hora de la mañana, me fui a San Francisco, me quedé en el lobby del hotel esperando que entrara Bruce Lipton. Entró Bruce Sí, Lipton, lo saludé y le dije, Sally se llamaba la secretaria. Dije, acabo de leer su libro, me parece brillante. Le digo, y le envié a Sally la traducción de La inteligencia de las células porque usted tiene que tener algo en español en su sitio web. Me miró como si fuese un marciano. ¿De dónde salió este tipo? Este, y entonces me dice, bueno, muchísimas gracias, ¿qué puedo hacer por vos? Le digo, lo único que yo quiero, le digo, yo vengo de Los Ángeles, lo único que quiero es poder hacer un reportaje para mi página web, Creando tu Vida, que es en español. Me dice, bueno, ¿cuándo es tu vuelo de vuelta? Le digo, el último vuelo de la noche, yo me quedo todo el día acá. Bueno, me invitó al workshop, almorcé con él y con Rob Williams, hice todo el día con ellos y a las 6 de la tarde dijo, terminé, ahora charlemos. Charlamos como 3 horas. Fue maravilloso para mí. Todavía tengo esa foto de ese primer encuentro que es increíble y eso fue hace ya más de 15 años. Y ahí empezó una amistad enorme con él. Yo lo tengo como mi mentor. Yo soy la persona que le hace todo en español. Yo soy la voz de él en español en los videos. Para mí es un honor. Me manda siempre unos proyectos increíbles con una información increíble. Y entonces, y me presentó mucha gente. Él. Me presentó a Wayne Dyer, me presentó a Anita Murjani, bueno, montones. A Marianne Williamson, wow, Dispensa, Greg Braden, todos, me presentó a todos. Entonces ahí fue cuando Creando tu Vida empezó a tomar volumen de contenido, porque, claro, como venía de parte de Bruce, todo el mundo se abrió a hablar conmigo, ¿me entiendes? claro, Y sí. así fue como hice todos esos videos que están ahí en YouTube, que estaban gratuitos ahí, yo los puse a todos. Y así es como sale después el documental, ¿me entiendes? O sea, sin la intención de hacerlo, sino como una misión, como parte de una misión que en su momento yo dije, bueno, yo no sé cómo hacer esto, guíenme, porque si yo no sé, pero me están diciendo que tengo que hacer algo, quiere decir que ustedes saben mejor que yo, díganme qué tengo que hacer. Por eso te digo que en ese momento el ego queda muy chiquitito a un costado, porque el ego nunca te Claro, permite, porque
permites que sea una acción inspirada. Y Y desde ahí, aparte tienes que sentir, hay una cosa claro. fundamental que hemos dejado de lado. El hecho de la coherencia, ¿sabes lo que es HeartMath? ¿Es coherencia cardíaco-cerebral? Sí, bueno, por dispensa más que nada, por sus meditaciones lo he escuchado algunas Es veces, un sí. sensor, acá lo tengo, te puedo mostrar así rápidamente. Es un Porque sensor que se pone en el lóbulo de la oreja, así. Y esto va a la computadora, es un pendrive que va a la computadora en el USB port. Y abre un programa, y ese programa lo que hace, lee los latidos de tu corazón, pero también, en función de frecuencias en tu cuerpo, si tu corazón y tu mente están trabajando juntos o en contra. ¿Ok? Coherencia es ujú, fundamental para crear. Porque si yo, ¿qué significa coherencia? Normalmente la gente está incoherente, sobre todo en estos momentos en la vida que estamos llevando, que es muy complicada, muy difícil, y nos hemos alejado demasiado de la naturaleza, entonces hemos perdido, digamos, el anclaje a la tierra, estamos todo el día tratando de solucionar problemas económicos, físicos, que todo el mundo está enfermo después de los 50 años, es un caos total. Lo que significa es lo siguiente, estar incoherente es, siento algo, pienso algo, digo algo y hago algo, todo diferente. O sea, pienso en algo, pero siento algo, pero lo que pienso va en contra de lo que siento. Por ejemplo, yo entro en una habitación donde hay gente, hay una reunión, lo primero que va a pasar es un sentimiento, nada más. ¿Por qué? Porque el magnetismo es más rápido que la mente. Entonces, yo entro en el cuarto y me siento incómodo y no pasó nada. ¿Qué dice la mente? No, quédate un rato, no, quédate, tómate algo, ¿viste? No, no te vas a ir, recién llegaste. Ok. ¿Qué pasa después de eso? Te encontrás con gente, vas a decir algo. Ahora, eso que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que sentía ni con lo que pensaba. Ahora es más o menos cómo me meto dentro de este ambiente y cómo encajo. ¿Ok? Y después, ¿qué hago? Y me tomo 3 copas de vino, me emborracho, no sé, lo que pueda hacer que haya pasado en ese lugar. Al final del día estoy destruido. ¿Por qué? Porque hice todo incoherentemente. incoherentemente. Esto, perdona, Jorge, esto sería una especie de sensor que mide la coherencia Claro, entre... pero claro, lo que pasa es que el sensor este te entrena para entender cuándo estás coherente y cuándo no. O sea, lo ves en la pantalla y lo sentís en vos mismo. Entonces, ¿qué pasa? Visualmente se aprende mucho más rápido, porque si yo siento y veo, aprendo más rápido que si yo te digo algo, porque Ya, estoy experimentando. La experiencia no tiene reemplazo, ¿ok? Entonces, cuando vos ves en la pantalla la sinusoide, de la coherencia, lo que significa estar coherente y no como un electrocardiograma que tiene picos y valles, sino cuando es una sinusoide y sí, recuerdas el estado en el que estás, puedes volver a ese estado conscientemente. Esto lo que hace es te entrena, pero después eso hay que llevarlo a la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque yo en cualquier momento puedo entrar en coherencia. O sea, si en un momento yo me siento que el medio me está sobrepasando y que todo lo que estoy haciendo ya es demasiado, freno, cierro los ojos, respiro profundo con la panza, no con la parte de arriba, sino bien con el abdomen, y empiezo a pensar en algo que me hace sentir bien. Y empiezo a sentirlo, me siento bien, me siento bien, me siento bien. Cuando ya me siento bien y abrí el corazón y ya siento que estoy alineado, busco la solución que no es mía, sino que va a llegar. Y siempre la pregunta es una pregunta abierta, no una pregunta cerrada. ¿Qué significa? ¿Cómo puedo hacer para? ¿Qué tengo que hacer para? Esa es una pregunta que necesita una respuesta y está abierta. No, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Tengo un problema en estos momentos. Entonces yo estoy en ese estado y que digo, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Y yo te puedo decir 18 millones de cosas por las cuales te pasa siempre lo mismo y vas a seguir en el mismo estado. No te vas a modificar en lo más mínimo. Lo único que voy a hacer es alimentar ese estado en el que estás y vos te sentís más víctima que antes. Pero ahora sos una víctima aceptada. Aceptaste ser víctima, porque te explicaste a vos misma por qué te está pasando eso. Y nuevamente volvemos al tema anterior, todo es neutral. Entonces, desde ese lugar, nada es neutral, todo está polarizado. Y eso no es humano,
Eso no somos como seres humanos. El problema es que nos hicieron creer que eso es lo que somos. No somos eso. Somos seres amorosos, somos seres creativos, somos seres de servicio, somos seres que vinimos acá a complementarnos como ese big puzzle que es la vida, que es la humanidad. Cada uno forma parte de una pequeña pieza de ese puzzle que es la humanidad. Pero si cada uno de nosotros, o muchos de nosotros, no entiende por qué está acá, esas piezas se pierden y no podés ver la imagen total. Por eso el servicio es tan importante. Por eso se trata de no repetir patrones y Bueno, cambiarlos de manera consciente, porque, claro, están en nuestros genes y se repiten. bueno, están en nuestros Muchas genes veces, porque tenemos un hábito que generó una química epigenéticamente que hizo, activó los genes que tenían que ver con esa química. claro, No es siempre, o sea, la no, explicación, no somos víctimas de nuestra genética. no, no, Eso, no. Estás creando, pero lo opuesto. claro, Siempre estás creando, pero estás creando lo opuesto. ¿Ok? sí, ¿Por sí, qué? Porque estás creando desde un lugar que no es el que tenés que usar para crear. claro. ¿Me entendés? Ese es el punto. ¿Qué pasa? Entonces, a lo que yo voy es a esto. Es importante entender dónde estamos en el momento que vamos a crear algo. ¿Dónde estamos parados? ¿Ok? ¿Desde una Mm, necesidad externa del cuerpo, del ego, o desde una misión que me hace sentir bien? claro que sí. Tengo una pregunta creo que muy interesante, ¿Ok? que nos preocupa a muchísimas personas que estamos en este camino cuando queremos deshacer ciertas creencias limitantes, ciertos patrones, bueno, en fin, queremos ser los conductores de nuestra vida y dejar aparte ya que si la biología, que si los genes, nada, nada que ver. Somos los creadores. Sí. En fin, pero ¿qué pasa? Tenemos un 95% de nuestra inconsciente, nuestro subconsciente que opera durante la mayor parte. Ujú. Tenemos esa parte consciente que es la que quiere, que finalmente a base de repetición y a base de entrar en ese estado se puede corregir de cierta manera. Pero cuando entramos, cuando opera ese 95% subconsciente, como sería en el caso de cuando vamos a dormir por las noches, que queramos o no siempre está funcionando igual, es cuando realmente salen esas partes más egoicas, ¿verdad, Jorge? ¿Crees que es así? ¿Cómo Bueno, podríamos... no, no, eh, no. Yo te diría lo siguiente. Es muy importante entender cómo funciona la mente subconsciente, ¿ok? Una de las vale, cosas más importantes es entender que lo último que hacemos en el día es muy importante para el subconsciente. Si la mayoría de la gente está, lo último que hace durante el día es mirar las noticias negativas de la televisión, mirar películas de horror, lo que sea que no tenga, y sobre todo que no tiene ninguna connotación en nada en la vida de la persona, sino que es lo que llamamos, ¿cómo se llama? Divertimento o de alguna forma, ¿viste? Estar disfrutando de algo que en realidad no estás disfrutando de nada, porque te estás sintiendo angustiado, te sentís mal, te sentís... Eso último que hiciste en el día es con lo que va a trabajar el subconsciente. Y eso es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque si vos en vez de irte a dormir con las noticias, te vas a dormir con lo que querés crear al día siguiente o el mes que viene o dentro de un año, entonces tu subconsciente está trabajando a favor. El subconsciente no está analizando bueno, malo, lindo, feo, es activado, se activa. Entonces vos podés hacer que el subconsciente siga trabajando con ideas que son horribles, con cosas que no sirven para nada, con cosas que son negativas, o lo podés diseñar en forma coherente y decir, bueno, no, ¿qué es lo que yo quiero experimentar mañana, o la semana que viene, o el mes que viene? ¿O qué quiero hacer? ¿Qué me gustaría experimentar en esta vida, en este momento que estoy pasando?
Bueno, escribir un libro, hacer un documental, viajar, lo que sea, no me importa qué es. Bueno, eso es lo último que hay que pensar antes de irse a dormir. Entonces el subconsciente trabaja sobre esa idea y en algún momento, en la madrugada, porque existe algo que se llama el ciclo circadiano, que es la luna y el sol, a las 3:30 de la mañana, más o menos, entre 3:30 y 4, es un horario donde el ciclo circadiano hace el sueño más liviano. O sea, estás dormida, pero te podés despertar si hay un ruidito o algo, porque estás muy en la superficie. Después volvés al sueño profundo. Son como curvas, ¿no es cierto?, que vamos pasando durante la noche. Pero 3:30 es un horario cuántico muy importante. De esto hablaba Tesla también y todo. Si hiciste una pregunta o tuviste un pensamiento antes de irte a dormir, a las 3:30 de la mañana es muy probable que te despiertes. Por ahí no la primera noche, pero por ahí la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Si todas las noches vuelves al mismo pensamiento antes de irte a dormir, en algún momento eso va a bajar, ¿ok? Porque así es como funciona. Entonces, Claro. lo que te va a bajar, lo vas a tener que anotar o grabar, porque dices, uy, qué buena idea, y te vas a dormir, a la mañana no te vas a acordar porque no es tuyo. Eso es intuición, eso es bajar información. Pero información que a ti te sirve para un proyecto específico, para algo que tú realmente quieres experimentar, no como algo anecdótico que te viene y ahora es lindo, mañana es feo, pasado te sirve, pasado estás totalmente angustiado. No, 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 no. Es una forma de diseñar tu propia vida. Es una forma de hacer que tu vida sea un cúmulo de experiencias que te llevan a sentirte bien y a sentir que sentís por los demás, que querés hacer cosas que te hace bien, ¿entendés? O sea, y eso te lleva a tener salud. O sea, está todo entrerelacionado. Por eso, cuando hablábamos con Lipton, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad, no somos víctimas de la enfermedad. La enfermedad es un aviso que estamos haciendo algo mal. ¿Por qué me enfermé? Y porque tengo pensamientos malos, porque he habilitado una expresión genética que no me sirve para la salud, porque las enfermedades normalmente no son genéticas, pero básicamente el que leyó la biología de la creencia ya sabe que epigenética es por encima de la genética. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de emociones. ¿Cómo me siento? ¿Por qué no vamos al centro nuestro? ¿Cómo me siento en esta situación o con este problema o con esta persona? ¿Cómo me siento? Y eso no nos lo Eso, preguntamos. eso sería el tema de la coherencia, por ejemplo, sería tan importante, porque claro, si tú ocultas cómo te sientes y am, te estás expresando de diferente forma de cómo estás pensando. Estás pensando de diferente forma de cómo te estás sintiendo. Estás ocultando lo que verdaderamente sientes. Finalmente se va a proyectar afuera. Obvio, Vas a tener que repetir las experiencias una y otra vez hasta que aprendas la lección. totalmente. ¿No es así? Sí, pero el problema que tenemos es que pensamos que tenemos que estar siempre, aceptar cada cosa que nos va pasando como algo que viene del medio ambiente externo. Y no nos hacemos cargo de la creación. O sea, cuando te haces cargo de que tu vida es una creación tuya, creando tu vida, de ahí viene, vos estás creando tu vida, consciente o inconscientemente, porque Claro. se crea de las dos formas. No podés parar la creación, es imposible parar la creación, pero ¿estoy creando lo que yo realmente quiero experimentar o la experiencia viene de afuera hacia mí y yo soy una persona que está dominada por los hechos externos? Son dos formas muy diferentes de vivir, muy Muy diferentes. diferente. Claro, porque si yo vivo lo que me pasa sin tener idea de lo que me gustaría experimentar, que es el libre albedrío, mi vida es completamente otro tipo de vida. O sea, ¿qué te puedo decir yo hoy en día de mi vida, ¿no? Mi vida hoy es una vida que hizo un giro de 180 grados, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo ahora estoy muy en el corazón, muy en sentir, muy en ver qué me pasa en las diferentes situaciones y qué me enseñan cuando algo no me hace sentir bien. Bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? Porque hay algo que me está mostrando que yo no, si no, no lo podría ver.
Si está en mi realidad es porque me está mostrando algo. Ahora, ¿desde qué lugar lo puedo analizar? Desde un lugar donde no soy víctima y estoy aprendiendo algo y no lo tomo en forma personal, sino como una enseñanza. O como víctima y lo tomo en forma personal y entonces esa persona que vino y me insultó o el otro que lo que me haya pasado, ese es el malo, yo soy la víctima. No, no. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te dijo? ¿Por qué te dijo eso? ¿Cómo lo recibiste? Ahí está la enseñanza. ¿Qué enfermedad tenés? Tal cosa. Ok. ¿Por qué tenés esa enfermedad? ¿Qué produce esa enfermedad? Ya sabemos que el cáncer es una enfermedad producida por el miedo, por los rencores, por el odio, por todas esas frecuencias Sí, ácidas, bajas, que generan un medio ácido en donde la célula se degenera, se convierte en anaeróbica, no necesita más oxígeno, se separa del todo y genera lo que se llama un tumor, un nuevo cuerpo que mata al cuerpo de donde venía. O sea, es una cosa completamente fuera de lo que somos nosotros. ¿Ok? Pero vos no te contagiás de cáncer, vos creás el cáncer. El cáncer no sí, viene solo a tu vida. El cáncer es una claro, creación, pero como creación es un aviso que estás haciendo algo sí, mal. Fíjate que un tumor lleva entre 7 y 10 años para formarse. Antes de eso fue energía. Y si fue energía, como energía, ya podrías haber visto que algo estaba funcionando mal, porque hoy tenemos tecnología, qué sé yo, BioWell nos mide la energía por medio de los 10 dedos de las manos, podemos ver cómo está la energía del cuerpo, dónde hay inflamación, dónde falta energía. Nos están avisando esas cosas, nos están avisando que si yo sigo en ese estado, voy a generar un cáncer, voy a generar un tumor. Entonces digo, bueno, ¿puedo frenarlo antes? Sí, por supuesto, pero no si me aferro a una idea victimaria donde esto que me pasa, que es lo que yo viví con mi abuela y mi mamá, ¿no? O sea, gente que estaba todo el tiempo pensando en el pecado y esto y lo otro, y vivían totalmente flagelándose toda su vida. Bueno, se fueron mal de esta vida. Su cuerpo, su vehículo se deterioró de una forma terrible. ¿Por qué? Porque nunca entendieron que existía la epigenética, que existían las emociones curativas y las emociones negativas que te enfermaban. Y vivían constantemente en esas emociones negativas que generaban esa química de enfermedad. Entonces, mira, yo siempre cuento lo mismo. O sea, cuando yo leí la autobiografía de un yogi y leí que Paramahansa Yogananda lo que llamamos muerte, él se fue en una meditación profunda en Samadhi y le dice a todos sus discípulos, todos los monjes del centro de acá en Los Ángeles, le dice, de este Samadhi no vuelvo. Y estaba sano, tenía 62 años. Entonces yo dije, siempre pensé en eso, dije, ok, ¿cómo puede ser que un hombre como yo, porque Paramahansa Yogananda era un hombre, puede decidir cuándo dejar el vehículo estacionado sin necesidad de que esté arruinado porque no tiene más salud? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo llegó a ese estado y decir, yo de este samadhi no vuelvo y me voy al todo, me voy a la luz, me voy a unir con el Padre o con quien sea? Qué claro, diferente su forma de dejar el sí, vehículo, su forma de muerte, comparado con sí, lo que nosotros consideramos la muerte. claro, claro, sí, 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 agarrados a un cuerpo que igual está ya es que no puede más, es que ya ese cuerpo ya ha hecho su función y no puede más. Y en vez de perdonar, ahora estoy hablando otra vez con el tema del perdón, pero claro, en vez de perdonar, es decir, atender que no soy ese cuerpo, no soy, ese es mi vehículo. Yo continúo, no, siempre he sido y siempre seré. Exacto, No, exacto, siempre he sido y siempre seré. Me estoy exacto. transformando, estoy cambiando, paso a la tercera, a la cuarta, a la quinta dimensión. Todos decimos lo mismo, no queremos volver a la tercera, aunque hayamos tenido una experiencia maravillosa al final de nuestra vida, pero no queremos volver a empezar, porque ya queremos haber aprendido. Pero hay personajes, lo voy a decir porque todos formamos parte del mismo, la misma unión, pero serán partes de mi conciencia del pasado, de la conciencia de cualquier persona del pasado que no ha querido aprender más que eso, que es creerse que es un cuerpo separado, que no han querido aprender y están en el lecho de muerte sufriendo y Ujú. quieren agarrarse todavía al último, al último suspiro sin querer soltar, ¿no?
Entonces ese cuerpo vuelve a nacer, a volver a empezar, porque es que no ha Obvio, aprendido nada. Da obvio, igual la edad que tenga, ¿verdad? Esto obvio. no tiene nada que ver con la edad. No, Es, pero lo que estabas contando es algo que tú dices que sí, cuando sueltas y dices, ya puedo dejarlo en paz. No necesitas tener que experimentar todas estas circunstancias como enfermedades que llegan hasta matar el cuerpo, digamos, ¿no? Y a sufrir muchísimo. Como has dicho, lo de cáncer, el rencor, eso me ha resonado bastante con. He estado pensando, ¿no? Estaba pensando que el rencor es una de las emociones, digamos, que más puede provocar esta enfermedad. bueno, sí, estoy ahora trabajando en un nuevo documental. Yo voy a estar en Argentina por más o menos un año, ahora cuando me vaya ahora en octubre. Ahora Primero me voy, estás en Los Ángeles, ¿eh? yo estoy en Llevas Los Ángeles muchísimo ahora. Estoy un poco estás, cansado de Los Ángeles, sí. estás Este, cansado en Los Ángeles, llevas muchos años, ¿verdad? hace 37 años que yo estoy acá. 37 años en Los Ángeles, bueno, Más tiempo acá que en Argentina. Entonces, pero aparte claro, yo siento que mi misión no es acá, porque acá hay mucha información. Mi misión es en Latinoamérica, ¿ok? Donde hay sí. mucha desinformación. Y creo que la juventud es la que tiene que recibir esta información porque son los que van a poder producir cambios, ¿ok? O sea, estamos hablando de nuevos CEOs, de nuevos políticos, de nuevos médicos, de nueva gente que va a tener poder sobre mucha gente, pero con una visión diferente a la que tenemos hasta ahora. ¿Ok? Yo creo que es importantísimo que los jóvenes entiendan que existe todo esto, porque básicamente ellos son los que van a llevar adelante a la humanidad. Entonces, y Latinoamérica es muy importante para la humanidad. O sea, es un lugar increíble, es un lugar riquísimo, es un lugar que está mucho más vacío que el resto del mundo en cantidad de población. O sea, hay mucho para hacer. Y bueno, llegó un momento en mi vida que tiene sentido para mí volver por un tiempo. Y lo que te decía con respecto al documental, hay un libro que se llama El mapa de la conciencia de David Hawkins, en donde él habla de los diferentes niveles de conciencia, son 17, y él habla ahí de lo más bajo a lo más alto, ¿no? Y el más bajo, ¿sabes cuál es? La vergüenza. La vergüenza, sí, sí, 20 Hertz. imagínate. 20 Hertz. Después viene el miedo, después viene, ¿cómo se llama? La venganza, el rencor, bueno, todo lo que se te ocurra. Después el amor es 500 Hertz. O sea, de 20 subís a 500. Y la iluminación para Mahansa Yogananda es 1000 para arriba. Entonces, es muy interesante lo que dice Hawkins con respecto a la conciencia. Y eso es un tema que habría que, o sea, lo quiero armar en un documental para que todo el mundo lo vea y se dé cuenta en qué nivel de conciencia está y a dónde quiere llegar y cómo cambiar ese nivel, ¿ok? Porque no es peleándote con el nivel en donde estás. O sea, lo primero una de las cosas que te puedo decir y que me están pasando a mí en estos momentos es entrar dentro de mi corazón y volver a mi niño interior, que es un trabajo importantísimo, que creo que todo el mundo tendría que hacer en algún momento y que no es fácil, no es fácil, sobre todo para gente que ha tenido cosas muy traumáticas en su vida de joven. Yo no tuve grandes cosas traumáticas, por decir así, que yo, violaciones y cosas así, a mí no me pasó nada de eso, pero sí tuve una madre hipocondríaca y muy religiosa. Y eso me dio a mí un montón de información que no me sirvió. O sea, en su momento para mí fue una confusión muy grande y a medida que fue pasando el tiempo me fui dando cuenta de por qué mi vida, yo tuve muchas enfermedades cuando fui chico y todo eso, me fui dando cuenta de por qué me pasó todo lo que me pasó. Ahora, hasta que no volvés adentro tuyo y te volvés a conectar con vos como niña y sentís nuevamente el amor que sentías cuando tenías 2, 3, 4 años, cuando todavía no tenías toda la influencia del medio ambiente, cuando vos querías a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a quien sea, de una forma muy abierta, hay que volver a ese lugar y rescatar eso y traerlo al presente. Porque desde ese lugar es más fácil tener más empatía, entender a los demás que de alguna forma te pueden haber hecho daño de alguna manera, pero que en realidad los podés entender a ellos también
y podés entender que eso que te dieron, que eso que te pareció en su momento algo muy negativo, hoy en día forma parte del aprendizaje que necesitabas para poder ahora sí pasar eso claro, y ayudar a gente que está en ese estado, ¿ok? Eh, es muy diferente cuando lo ves desde ese lugar, porque entonces ahora ya no sos más víctima, sino que ahora vos estás exacto, diseñando tu propia vida y entendiendo al otro, que es lo otro fundamental, y entendiéndote a vos misma, o sea, eh, rescatando esa cosa tan inocente de la infancia, ¿no? Que se va perdiendo a los 7 años, se perdió bastante, como lo explica Bruce Lipton también, que sí, esos primeros 7 años de vida somos como esponjas que absorbemos el medio ambiente y después de eso es como que recién ahí entra el yo soy yo, ese yo que me hicieron creer todos los del ambiente donde yo crecí, no el yo que claro, realmente soy, ¿ok? Y ese es el que creemos que somos. O sea, es un tema pesadísimo, ¿ok? Porque si estuviste en un medio ambiente que no fue amoroso, no vas a ser amorosa. Y si estuviste en un medio ambiente que fue rencoroso, vas a ser rencorosa. O sea, es así de es que simple. no puedes dar lo que no tienes, es así, No, y aparte porque sí, aprendiste algo que no sabías que existía y no tenés la claro, capacidad en ese momento de decir es bueno o malo. ¿Entendés? no, Entonces, ¿qué estamos hablando? Claro, es una programación de hábitos y esos hábitos están en el subconsciente. Esto lo explica perfectamente también Joe Dispenza. O sea, ¿qué pasa? Si tus hábitos son buenos, el subconsciente está a favor tuyo. Si tus hábitos son negativos, el subconsciente está en contra tuyo. Es así de simple. Y el subconsciente es tan poderoso que cuando lo alineas, tu vida cambia. ¿Me entiendes? sí, sí, Sin esfuerzo. sin esfuerzo, eso lo tenemos que tener muy claro. Sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Entonces, para mucha gente esto es como ciencia ficción cuando yo hablo de esto. Para mí también lo fue en su momento, ¿entendés? ¿Por qué? Porque hasta que no lo podés experimentar en tu propia vida, tu sistema de creencia no lo acepta. Por eso la biología de la creencia es un libro tan maravilloso, porque lo que estás creyendo está creando tu realidad. Entonces, y está creando tu salud. Entonces, ¿cuál es tu Así es. creencia? Claro, A ¿cómo mí te... me cambió bastante también este libro, me ayudó muchísimo, sí, sobre todo a dejar el victimismo. Bueno, cuando logras eso, tomas las riendas Toma, de tu propio carruaje, ¿no? O sea, es como que ahora lo haces ir hacia donde tú quieres que vaya y no va solo. Es como que el caballo que va solo para cualquier lado. No, no, no. Ahora estás siguiendo la ruta que estás trazando de alguna forma, porque estás llevando de punto A al punto B sin tener que ir por arriba, abajo y meterte en ríos y baches y cosas. No, 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 no. Esta es la mejor ruta, esta es la que te corresponde. No va a haber ningún problema. Seguilo porque esto es. ¿Me entiendes? O sea, ahí ya no hay tanta dualidad. Ese qué es el punto. bueno. Hay menos dualidad. Ay, maravilloso. Mira, Jorge, la verdad es que es impresionante tanto tú como Silvia y bueno, los que están junto a ti y haciendo todos estos proyectos, esta labor que estáis haciendo desde hace tantos años para la comunidad hispana, para poner facilidades a todas las personas que necesitan que menos distracción. Menos Netflix, y no es que te den ganas de contra Netflix, pero para decir algo, Sí, y sí. más sí, sí, no, para decir algo, que hay algo más de ese cuerpo físico, que hay algo más que podemos hacer para estar mejor, para vivir mejor en comunidad, para ofrecer lo mejor. Lo mucho que estás, ese, eras necesario en esta experiencia tridimensional para venir a hacer esta función que has hecho y que estás haciendo continuamente en tu cuerpo físico y todo lo que estáis enseñando, que yo por mi parte solo te puedo dar las gracias porque la verdad es que tu función es espectacular Gracias. y espero que no sea la última vez que podamos seguir hablando de estos temas y porque ya llevamos más de una hora. Yo no sé si tú tienes algo pendiente.
O Sí, eso, ahora tengo que y seguir con otras cosas porque me están llamando de Argentina también. así que bueno, se nos ha alargado un poquito más, pero de verdad que muchísimas gracias por todo lo que aportas, Jorge. Bueno, Aquí en la gracias a caja ti. de descripción pondremos todo. Gracias a ti y seguiremos en contacto sin ninguna duda. Te voy a pasar después la información porque la conferencia de Lipton se va a pasar online a todo Latinoamérica y España. O sea que después te voy a enviar el link y todo para ver si te interesa ponerlo al alcance de la gente que te sigue. Por Eso va a ser, supuesto. sí, eso va a ser en vivo, para la gente que no pueda estar en Buenos Aires, obviamente. Maravilloso, maravilloso. Eso es lo bueno de la tecnología. Sí, claro. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a ti. Gracias a ti por tu tiempo también y tu interés y me alegra muchísimo y la próxima vez quiero conocer también a tu marido. Así que Sí, seguimos en sí, contacto. sí. Seguimos en contacto. A ver si venís a Mallorca y nos llamáis. Vamos a ir seguro, vamos a pasar porque tenemos que ir a España a ver a de dónde son nuestros ancestros y a Italia. Así que vamos a pasar por España seguro. Maravilloso. Muchos recuerdos a Silvia y estamos en contacto, Jorge. Gracias, gracias. Cuídate mucho, Lonia. Muchas gracias.